Bienvenidos a este estudio del Evangelio de Juan. Durante esta y las próximas semanas estaremos estudiando este maravilloso libro. Analizaremos por capítulo estas verdades sencillas pero profundas al mismo tiempo, que nos ayudarán en nuestra vida diaria. En la clase de hoy haremos una introducción al Evangelio de Juan, indicando de manera general las diferencias con respecto a los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En este Evangelio no encontramos, como en Mateo, Marcos y Lucas, las parábolas, no encontramos discursos escatológicos, discursos de Jesús hablando acerca del fin de los tiempos, no encontramos una lista de los 12 apóstoles, no hay registros del nacimiento de Jesús, no hay genealogías como las que podemos ver en Mateo 1 o en Lucas capítulo 3. No tenemos registro del bautismo de Jesús, de la transfiguración o de la tentación. Es importante indicar que esta diferencia entre los evangelios no son contradicciones, sino que cada uno aporta un punto de vista diferente con respecto a la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. La diferencia entre los evangelios no son contradicciones. El Evangelio de Juan, algunos estudiosos estiman que es en un 90% diferente de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. El autor nos presenta la preexistencia y encarnación de Jesucristo desde el capítulo 1, la primera señal de Jesús, estas historias maravillosas también del diálogo con Nicodemo o con la mujer samaritana, Jesús presentándose como el pan de vida, el agua viva, el buen pastor. Encontramos también la pesca milagrosa, la restauración de Pedro, entre otras maravillosas historias. A diferencia de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que realizan de una forma progresiva su revelación de la persona de Jesucristo, desde el primer capítulo nos revela la divinidad de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El propósito del libro lo podemos ver en uno de los capítulos finales de este Evangelio. Pero éstas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Lo encontramos en el capítulo 20, versículo 31. Es importante el énfasis que le da el autor a la vida y a creer. Tenemos uno de los versículos más conocidos, inclusive por personas que no asisten regularmente a una iglesia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estaremos revisando el énfasis que le hace el autor a las palabras creer y a las palabras vida. Y cuando hablamos del autor, es importante indicar que toda escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, sabemos que tenemos al autor divino, a Dios, inspirando estas maravillosas escrituras. Pero también tenemos al autor humano, a la persona que escribió todos estos registros que hoy nosotros podemos disfrutar y podemos leer. Algunas pistas nos deja el autor en su libro para poder determinar quién es. Primero podemos decir que el autor era judío, porque conocía las opiniones judías sobre varios temas importantes de la época. La promesa sobre el Mesías, la educación religiosa formal. En Juan 7:15 podemos leer, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. También podemos encontrar la relación del sufrimiento con el pecado personal, que era un tema importante entre los judíos. Podemos leer en Juan 9:2 con respecto a la persona ciega que Jesús sanó, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí,
¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Estos pequeños antecedentes nos dan a entender que el autor tenía conocimiento acerca de la cultura judía. La relación con las mujeres, cuando vemos a Jesús conversando con la mujer samaritana en Juan 4:27, nos deja un registro que dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? El autor nos deja ciertos registros de las costumbres judías, la fiesta de la Pascua, la fiesta de la dedicación. De hecho, la fiesta de la Pascua se celebra una vez al año y el autor del Evangelio de Juan nos indica en tres oportunidades que se iba a celebrar la fiesta de la Pascua. Y en esto podemos tener el registro de que el ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años. El autor nos deja ver, por el conocimiento de los lugares que aparecen, que se registran en el Evangelio, nos da a entender que era judío palestino, porque conoce muy bien los lugares que se mencionan en este Evangelio. Distingue la Betania, Betábara, de más allá del Jordán, que lo podemos ver en Juan 1:28, de Betania a las afueras de Jerusalén. Conocía la distancia entre estas dos ciudades, entre Betania y Jerusalén, que lo podemos ver en Juan 11:18. Conocía Jerusalén, ya que describe lugares que no se mencionan en Mateo, Marcos o Lucas, como el estanque de Betesda, el estanque de Siloé, el torrente de Cedrón, y conoce también el templo en detalle, ya que cuando escribe el autor nos dice que cuando Jesús estaba en el lugar de las ofrendas, entonces ese era un conocimiento específico de lugares dentro del templo. También podemos ver que el autor fue un testigo ocular, ya que da detalles muy específicos que no se mencionan en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Nos da el nombre del padre de Judas Iscariote, nos indica cuánto tiempo estuvo Lázaro en la tumba, cuánto tiempo estuvo Jesús en Sicar, nos indica cifras exactas, nos indica cantidad de días, nos indica también que cuando María ungió los pies de Jesús con perfume, la casa se llenó con su fragancia. Y también nos da un detalle acerca de la túnica de Jesús que no tenía costuras. Entonces, el autor debió haber estado en esos lugares clave que se mencionan dentro del Evangelio. Podemos decir que el autor era el apóstol Juan. Se menciona al discípulo a quien Jesús amaba, y analizando esta versión nos deja claro que es el apóstol Juan. Como mencionamos anteriormente, hay palabras clave que están escritas en este Evangelio. La palabra vida, la palabra creer, la palabra luz, la palabra permanecer. Cuando el autor le hace énfasis a la vida, lo podemos ver desde el capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 3:15 nos dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 4:14 nos indica, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 5:21 nos dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 5:40, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Y no hemos mencionado todos los versículos en los cuales se hace énfasis a la vida. También en el Evangelio de Juan podemos encontrar 7 declaraciones de la divinidad de Jesús. Los famosos yo soy. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas maravillosas declaraciones las podemos encontrar
en el Evangelio de Juan. Dentro del Evangelio de Juan podemos encontrar 7 señales. Estos son milagros, pero el autor los llama señales. En la primera señal nos indica cuando ya Jesús convierte el agua en vino, el autor nos dice que este es principio de señales. La segunda señal es cuando sana al hijo de un hombre noble. Tercera, cuando sana al paralítico de Betesda. La cuarta señal es cuando alimenta a los 5.000. La quinta, al caminar sobre el agua. La sexta es cuando sana a un ciego de nacimiento. Y la séptima es la resurrección de Lázaro. Algunos estudiosos nos indican que inclusive puede haber una octava señal, que es al momento de la resurrección de nuestro Señor. Con respecto a la estructura del Evangelio de Juan, los 21 capítulos podemos subdividirlos en dos grandes secciones. La primera sección, denominada el libro de las señales, que abarca desde el capítulo 1 al capítulo 12, podemos encontrar el prólogo. En esta sección del Evangelio encontramos la revelación de que el Verbo Divino se hizo humano en la persona de Jesús y habitó entre nosotros. Del versículo 19 hasta el 51 se muestra cómo Juan el Bautista se encuentra con Jesús y cómo guía a personas a convertirse discípulos de Jesús. Lo menciona como el Cordero de Dios. Existe un patrón dentro de la estructura del libro. Jesús hace una señal o declaración y los líderes religiosos le entienden mal y hay controversias. Posteriormente, Jesús debe enfrentarse con 4 instituciones judías y en cada oportunidad Él es la realidad a la que estas instituciones señalan. Primero, Jesús se encuentra en una boda. Juan le llama la primera señal de Jesús al convertir el agua en vino. Es un símbolo que revela algo acerca de Jesús. Si nos vamos al libro de Isaías, en el capítulo 25, versículo 6, nos dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Esta primera señal revela la generosidad del reino de Dios. Luego Jesús va al templo, el lugar donde se junta el cielo y la tierra, donde Dios se encuentra con su pueblo, y Jesús muestra la autoridad al expulsar a los cambistas y los líderes del templo lo amenazan. Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús declara que su muerte en sacrificio es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirá. Su cuerpo es la realidad a la cual el edificio apunta. En el capítulo 3 encontramos un maravilloso diálogo de Jesús con un líder llamado Nicodemo, y le da a entender que Israel no necesita a otro maestro, sino que necesita un corazón nuevo, y que nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Finalmente, Jesús va al norte y termina conversando con una mujer samaritana y hablan acerca del agua del pozo. Y Jesús, de manera sencilla, utiliza el agua para indicar que quien bebe del agua que Él dará no tendrá sed jamás, sino que será una fuente que brota para vida eterna. La siguiente sección nos muestra 4 fiestas y Jesús utiliza estas imágenes de las fiestas para hacer importantes declaraciones acerca de su persona. El día de reposo, en donde sana a un hombre paralítico y hace la declaración, dice: mi padre está trabajando y yo también. Esto molesta a los líderes porque se está haciendo igual a Dios, así que Él merece morir. La Pascua, esta fiesta donde se cuenta la historia del Éxodo con la imagen del Cordero, el pan y el vino. Jesús declara que Él es el pan de vida y esto ofende a muchas personas. La fiesta de los tabernáculos cuenta la historia del camino de Israel por el desierto, cuando Dios guía al pueblo con la nube y la columna de fuego.
Aquí Jesús hace la declaración que Él es la luz del mundo. La fiesta final de la dedicación, el Hanukkah, Jesús se dirige al templo y declara que Él y el Padre son uno. Para cerrar esta primera sección del libro, el autor nos indica una última señal, cuando Lázaro es resucitado. La segunda parte de este evangelio, de los capítulos 13 al 21, algunos lo han denominado el libro de la gloria o también el libro de la pasión. Encontramos el lavamiento de pies. El mensaje principal es: ámense los unos a otros como yo los he amado. Desde el capítulo 13, versículo 31, podemos leer el discurso de despedida de Jesús, donde Jesús se debe ir, pero no nos dejará solos, sino que enviará al Espíritu Santo. También le dice a sus discípulos que ellos deben permanecer, así como los pámpanos, en la vid, ya que Él es la vid verdadera. Y en el capítulo 17 encontramos la última oración de Jesús. Del capítulo 18 al 20 encontramos el relato de la pasión de Cristo, su arresto, juicio, crucifixión y la gloriosa resurrección. Finalmente, en el capítulo 21 encontramos el epílogo de este maravilloso evangelio, la sección donde el autor da a conocer el propósito del libro. Bien, hemos llegado al final de esta lección y a modo de resumen podemos decir que el Evangelio de Juan nos presenta antecedentes importantes que no están en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Jesús también nos da a conocer su naturaleza divina. El autor humano del Evangelio, el apóstol Juan, tenía mucho conocimiento de las costumbres, las fiestas y los lugares. Y finalmente, este maravilloso evangelio podemos dividirlo en dos secciones: el libro de las señales y el libro de la gloria. Muy bien, hemos llegado al final, así que a todos muchas gracias por haber escuchado esta lección y nos vemos en las próximas sesiones. Que estén muy bien. Hasta luego.